Bueno, muy buenas tardes compañeros del grupo de la tarde. Miren, en estas pequeñas sesión, lo que quiero es que revisemos el tema de que se comprenda bien que es una cantidad escalar. Aquí voy anotando. Lo cual pues se va a asociar una cantidad escalar o una escalar con lo que conocemos como un número, que es pues cualquier valor, ¿no?, que podamos obtener. Un número así tal cual a secas, por ejemplo 2, 3 y así sucesivamente, cualquier numerito. Entonces aquí le voy a poner ejemplos, ¿no? Puede ser 1, puede ser un medio, puede ser un 1000, puede ser pi, cualquier número que nos podamos pensar, ¿no? A fin de cuentas es un número X, elemento de los números reales. Lo podemos pensar de esa manera. Son dos maneras de pensarlo diferente, ¿no? La otra cosa importante que también cabe rescatar aquí es que ustedes entiendan a lo que nos referimos con una cantidad vectorial. Aquí se las voy a anotar. Cantidad vectorial. ¿Y a qué nos referimos con cantidad vectorial? Bueno, ya tal cual va a ser un vector o una expresión, ¿no? Entonces cuando yo les pongo un vectorcito, o por ejemplo también, si recuerdan, yo les comenté, ¿no?, que un producto cruz de un par de vectores A por un vector B también nos devolvía otro vector. El producto cruz también devuelve un vector. Entonces, claramente, bueno, aquí estamos pensando, ¿no?, que estos vectores son tanto el vector A como el vector B son elementos del espacio tridimensional. Bueno, también aplicaría cuando B es un elemento superior, ¿no? Por ejemplo, espacio 4 o así sucesivamente. Pero a fin de cuentas son vectores. Otra cosa que dentro de las operaciones que habíamos visto, que era la suma de vectores, por ejemplo, habíamos visto, ¿no?, suma de vectores. Habíamos visto suma de vectores, y dentro de la suma de vectores les había comentado que teníamos, por ejemplo, la suma de un par de vectorcitos. Dejen por escribir esto porque está muy feo. Tenemos, por ejemplo, el vector A más el vector B nos devolvía, por ejemplo, un vector C, y eso es una cantidad vectorial. Y por otro lado, la resta de vectores, que también a fin de cuentas es una suma, ¿no? La resta de vectores, que nos devolvió, por ejemplo, un vector T. Pero aquí lo importante es que tanto la suma como la resta de vectores nos devuelve un vector. Entonces vamos a anotarlo explícitamente aquí. Tanto la suma como la resta de vectores nos devuelve otro vector. Entonces cuando tengamos una suma o una resta de vectores, tengan ustedes por entendido que tanto una suma como una resta va a devolver un vector. O sea, en otras palabras, una suma de vectores nos devuelve otra cantidad vectorial. Esa parte es importante.
¿Por qué hago hincapié de esto? Porque les había comentado de otras operaciones. Tenemos también por otro lado, ¿no? El producto punto. Entonces vamos a anotarles aquí. El producto punto. De esta parte era importante porque les había comentado en la clase que el producto punto nos devolvió un número. Entonces, si tú tenías un producto punto de un par de vectores A por un vector B, esto te devolvía un número. Porque habíamos visto, ¿no?, que el producto punto de A con B se multiplicaban las componentes, componente a componente, y se sumaban. Eso a fin de cuentas era un número. Si recuerdan los ejemplos que vimos, A por B te devolvía un numerito, por ejemplo 20, un 30, un 40, pero ya no te devuelve un vector. Entonces aquí lo importante es que tú veas que un producto punto siempre te va a devolver una cantidad escalar. Disculpen el ruido porque están construyendo al otro lado de la casa y se escucha todo el retumbido. Un producto punto devuelve un escalar. O un número. Por otro lado, tenemos el producto cruz. El producto cruz o producto vectorial. Ok, de pues teníamos, ¿no?, que cuando teníamos, por ejemplo, un par de vectores A cruz B, te devolvió otro vector C, por ejemplo, ¿no? Un vector C. Devuelve otro vector. Un producto cruz siempre te devuelve otro vector. Un vector que es completamente ortogonal al par de vectores A y B. Aquí lo más importante es rescatar que justamente un producto cruz da como resultado otro vector. U otra cantidad vectorial. Vectorial. Entonces, son puntos que hay que rescatar. Entonces, retomando, tenemos dos cantidades a distinguir: aquellas que son cantidades escalares y aquellas que son cantidades vectoriales. Dentro de las cantidades escalares, pues aquellas van a ser simplemente números, por ejemplo el 1, un medio, 1000, pi, cualquier número perteneciente a los números reales. Y por otro lado vas a tener las cantidades vectoriales,
que van a ser, por ejemplo, un vectorcito o un producto cruz. Cualquier A y B perteneciente al espacio tridimensional, que es lo que aquí les apunto. Y la otra parte a rescatar es que una suma de vectores, por ejemplo, A más un vector B te devuelve un vector C. Y una resta de vectores también te devuelve otro vector. Entonces aquí la parte importante es que tanto la suma como la resta de dos vectores nos da como resultado otro vector. Para la parte del producto punto o producto escalar, por ejemplo, A punto B, te devuelve un vector n. Entonces aquí lo importante es que un producto punto te va a devolver un escalar o un número como resultado, siempre. Y por otro lado es que un producto cruz o un producto vectorial siempre te devuelve otro vector. Ya lo hemos visto en la clase que da un vector, ¿no? Entonces un producto cruz da como resultado siempre un vector o una cantidad vectorial. Son operaciones con las cuales podemos identificar si alguna operación compleja es válida o no. Entonces aquí podemos dar algunos ejemplos y verificar si alguna de las operaciones que aquí les marco es válida o no. En dado que no sea válida, simplemente no se efectúa, y si es válida, pues bueno, se tiene que realizar, ¿no? Entonces, la primera operación que aquí les propongo, es el punto número 1. La primera operación que aquí les propongo es la siguiente. A ver, déjenle pongo un colorcito para que sea diferente. Es, por ejemplo, esta, ¿no? Simplemente es de verificar si la operación es válida o no. A cruz B más un vector C. Y la pregunta aquí sería, ¿esta operación es válida, sí o no? Entonces lo que tenemos que hacer es inspeccionar qué tipo de cantidad es. Y podemos ver que aquí tenemos una cantidad vectorial. Entonces vamos a apuntarle. Vamos a disminuir el tamaño de la letra. Cantidad vectorial. Aquí tenemos una cantidad vectorial. Y por el otro lado, esta de acá también es una cantidad vectorial. Esta de aquí. Entonces, ahí también tenemos otra cantidad vectorial. Siempre va a ser válido sumar cantidades de la misma naturaleza. Yo perfectamente puedo sumar un vector con un vector. Puedo sumar números con números, pero nunca se pueden mezclar. Ese es el punto importante. Siempre puedo sumar cantidades que sean de la misma naturaleza. Lo que no puedo hacer son aquellas operaciones en las cuales no sean de la misma naturaleza. Puedo sumar vector con vector, restar vector con vector, sucesivamente. Pero nunca voy a poder sumar un vector con un escalar o un escalar con un vector. En este caso, como son de la misma naturaleza, esta operación es completamente válida. Aquí nomás lo único que tendremos que tener cuidado es que, pues en este caso, como estamos incluyendo un producto, como estamos incluyendo un producto cruz, este producto solamente es válido para vectores de 3 dimensiones. Entonces lo único que tenemos que asegurarnos es decir, bueno, o podemos decir sobre esta operación es válida aquí vamos a escribir esta operación es válida siempre y cuando los vectores A, el vector B y el vector C
sean elementos de los o pertenezcan al espacio tridimensional. Así. Para que la operación se pueda llevar a cabo. ¿Por qué les pongo esta restricción? Lo que pasa aquí es que el producto cruz solamente es válido cuando los vectores son de 3 dimensiones. No es válido en ninguna otra dimensión. Entonces esta operación restringe a que aquí, si es que A y B son de 3 dimensiones, el producto cruz se lleva a cabo, pero la otra es que necesariamente este de aquí también tiene que ser de 3 dimensiones para que las dimensiones de este y las dimensiones de este, bueno, sean las mismas dimensiones y se pueda sumar. De otra manera no se podría llevar a cabo. Algo que vale la pena rescatar en este tipo de operaciones que vemos aquí es lo siguiente. Déjense los anoto. Que el producto cruz es anticonmutativo. ¿Qué significa? Con aquí les voy a anotar, ¿no? El producto cruz es anticonmutativo. Lo escribo con mayúscula. Conmutativo. El producto cruz es anticonmutativo. ¿Qué significa anticonmutativo? Que si tú tienes un vector A cruz con un vector B, eso va a ser idénticamente a decir menos el resultado de B con A. Que el resultado de A con B, que el resultado de A cruz B es igual al menos resultado de B cruz A. Siempre que quieras hacer la operación al revés va a haber un signo de por medio que multiplique a todas las componentes del vector resultante. Ese es que es anticonmutativo. Algo muy contrario a lo que sucede con el producto punto. El producto punto es conmutativo. Entonces aquí también cabe rescatar esa parte. Vamos a anotarlo aquí. Es conmutativo. O sea, aquí lo que hay que rescatar es que tener A punto B es lo mismo que decir B punto A. Ese producto sí conmuta. El producto cruz es anticonmutativo. Entonces, estas premisas son importantes. Y bueno, vamos a pensar, para evitarnos decir tanto rollo aquí de que siempre y cuando, vamos a pensar que estamos trabajando con vectores de 3 dimensiones. Entonces en este caso nos vamos a restringir a los vectores de 3 dimensiones para mostrar las siguientes operaciones vectoriales y revisar que realmente se cumplan sí o no. Entonces, el siguiente ejemplo que aquí les muestro, déjenme abrir otra página. El siguiente ejemplo que aquí les muestro es número 2. Pueden anotar esto de aquí, del medio, como si fuera una nota, una especie de nota. Este fue el ejercicio y nomás era ver si era válido o no. Entonces vamos a pensar que son vectores de 3 dimensiones todos. Entonces, déjenles pongo la operación. Que yo les pusiera A más B más
A cruz B más A cruz, ¿no es cierto? A punto B. Ver si esa operación es válida. Claramente pensando en que los vectores todos son de 3 dimensiones. Entonces, vamos a copiar esta misma premisa de cantidad vectorial, porque aquí la vamos a necesitar. Hay que inspeccionar. Estamos pensando que todos son de 3 dimensiones. Entonces, aquí lo que va a suceder, compañeros, es lo siguiente. Vean, esta parte de aquí es una cantidad vectorial porque a fin de cuentas es un vector. En esa parte no tenemos problema. Cantidad vectorial. Esta parte de aquí, que es el vector B, también es una cantidad vectorial. Valga lo que valga, es una cantidad vectorial. Déjenlas pongo al revés para que me quepan. Es una cantidad vectorial. Ahí. Tenemos aquí otra cantidad vectorial. Luego, por otro lado, esta parte de aquí, que es el producto cruz, también es una cantidad vectorial. Pero esto ya no es una cantidad vectorial, esto es una cantidad escalar. Entonces aquí tenemos un problema. Hay que rotar esto. Esta operación no es válida. ¿Por qué? Porque sí podemos perfectamente sumar o restar una cantidad vectorial con otra cantidad vectorial con otra cantidad vectorial, pero nunca vamos a poder sumar cantidades vectoriales con cantidades de otro tipo de naturaleza. Esa operación es completamente inválida. Entonces aquí la respuesta es: esta operación no es válida. Esta operación no es válida. Esa sería la respuesta. Porque les digo, podemos sumar cantidades que sean de la misma naturaleza. Podemos sumar cantidades vectoriales entre ellas. Podemos sumar cantidades escalares con cantidades escalares. O cantidades matriciales con cantidades matriciales. Pero nunca vamos a poder operar cantidades que pertenezcan a diferentes naturalezas. Hay una operación que permite eso, pero que es la matricial, pero esa se las comento en otra sesión, esa es como aparte. Pero si ahorita nos restringimos a hablar de cantidades vectoriales y cantidades escalares, bueno, esas serían como las restricciones. Entonces, en la clase seguimos haciendo más ejercicios de esta parte. Con esto es más que suficiente por el día de hoy y nos vemos en la siguiente.